Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema bastante peliagudo, la verdad. Una de las tendencias criminales más raras que se están viendo en México. Y lo curioso es que está conectada con algo tan cotidiano como el dinero. Así que venga, vamos al lío. A ver, esta cifra, 11.081. Ojo que no es un número más. Fue el récord de víctimas de extorsión que se denunciaron en México hace poco, la cifra más alta en 10 años. Un dato que, la verdad, nos obliga a preguntarnos algo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque los datos oficiales dicen que los homicidios, por ejemplo, bajan. Pero este delito, la extorsión, está completamente disparado. Es una paradoja y hoy vamos a intentar resolverla. Vamos con ello, la paradoja criminal de México. La historia oficial nos dice que los delitos de alto impacto, como el homicidio, han ido a menos, pero la extorsión va por libre, sigue una tendencia totalmente opuesta. Para entender por qué, primero tenemos que pararnos a pensar en la lógica que hay detrás del crimen. A ver, esto es pura teoría de juegos, pero aplicada al mundo del crimen. Es muy sencillo, en realidad. Lo que frena a un delincuente no es solo lo dura que sea la condena, la severidad de la pena. Es sobre todo la probabilidad real de que te pillen y te condenen. Si esa probabilidad es casi nula, da igual que subas las penas todo lo que quieras, porque el costo esperado, para el que delinque, apenas se mueve. Esta idea es la clave de todo, así que quedémonos con ella. Vale, y ahora vamos a meternos en la parte económica, que es donde se esconde el verdadero motor de todo esto. Vamos a ver cómo algo que parece que no tiene nada que ver, como el tipo de cambio entre el peso y el dólar, puede cambiar por completo las reglas del juego para los grupos criminales. Mirad esta tabla, porque es que aquí está el meollo de la cuestión. Imaginaos un grupo criminal que maneja $1.000.000. Antes, eso eran 22 millones de pesos. De repente, con el peso más fuerte, ese mismo $1.000.000 pasa a valer solo 17 millones. Es que han perdido 5 millones de pesos de poder de compra, de un día para otro, sin hacer absolutamente nada diferente. Y para que lo entendamos todos, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que con un peso fuerte, cada dólar que ganan fuera de México les compra casi un 23% menos de cosas dentro de México. Es un palo económico tremendo para organizaciones que cobran en dólares, pero tienen todos sus gastos en pesos. Esto, claro, no acaba con el crimen, pero sí les obliga a buscarse la vida de otra manera. Claro, y con este apretón financiero, ¿qué hacen? Pues adaptarse, y esa adaptación, ese plan B para conseguir ingresos, es precisamente la extorsión. Cuando los beneficios en dólares se reducen, tienen que buscar el dinero en la moneda local, y ahí es donde entra en juego este delito. Es que la lógica es aplastante, fijaos, la extorsión es el negocio refugio ideal. Te da dinero directamente en pesos, así que te olvidas del problema del tipo de cambio. No tienes que cruzar fronteras con el riesgo que eso supone. Y lo más importante, el miedo que generas en las víctimas hace que casi nadie denuncie. Y si no hay denuncia, la probabilidad de castigo de la que hablábamos antes se va a cero. Y ojo que esto es súper importante. No es que no haya leyes duras. De hecho, México ya las ha endurecido. El problema de fondo, el verdadero cuello de botella por el que la extorsión no para de crecer, es que la probabilidad de que un extorsionador acabe investigado, juzgado y en la cárcel sigue siendo bajísima. Bueno, pero a ver, que esto no es un callejón sin salida, ¿eh? Ni mucho menos. De hecho, hay otros lugares del mundo que han tenido problemas muy parecidos de violencia y han conseguido darles la vuelta. Y lo han hecho precisamente cambiando los incentivos. Por ejemplo, en Boston, en los años 90, tenían un problema enorme con la violencia juvenil y en vez de lanzar una guerra total contra todos, fueron a lo cirujano. Se centraron en los grupos clave y el mensaje era doble y muy, muy claro. Por un lado, la certeza de que si seguían por ese camino, el castigo sería rápido y seguro. Y por otro, una oferta real de ayuda, de trabajo, de una salida para quien quisiera dejarlo. O sea, que la lección que sacamos de aquí es clarísima, ¿no? No es una cosa o la otra, es la combinación de las dos, aumentar la certeza del castigo para un delito muy concreto y a la vez ofrecer una puerta de salida que sea real y que sea atractiva. Y luego está el caso de Glasgow, que, ojo, en su día era de las ciudades más violentas de toda Europa. Y lo que hicieron fue un cambio de chip total. Empezaron a tratar la violencia como si fuera una epidemia, un problema de salud pública. En lugar de centrarse solo en la policía, atacaron las causas, el trauma, la falta de oportunidades, las adicciones. Atacaron el entorno que hacía que la violencia creciera. Y esta idea la verdad es que es potentísima. Si el crimen recluta a chavales ofreciéndoles dinero, un grupo, una identidad, la única manera de competir de verdad es construir una infraestructura de vida, es decir, ofrecerles alternativas mejores, educación, trabajo, un futuro. Y por último, Medellín. Aquí la lección fue sobre el terreno, literalmente.
Se dieron cuenta de que no valía solo con policías y detenciones. Había que estar ahí. Había que ocupar el espacio que los criminales controlaban. Y no lo ocuparon con tanques, sino con bibliotecas, con teleféricos para conectar los barrios, con colegios. Demostraron con hechos que el Estado podía ofrecer algo mejor. Al final, la conclusión es muy simple. El crimen es como la mala hierba, crece donde el Estado deja un vacío. La forma más eficaz de combatirlo a largo plazo es llenar ese vacío, pero no solo con policía, sino con servicios, con justicia y sobre todo con oportunidades económicas reales. Muy bien. Ya hemos visto el problema, hemos visto el motor económico que lo mueve y hemos aprendido de la historia. Ahora toca juntar todas las piezas y ver cómo sería un plan de acción concreto y realista para México basado en todo esto que ha funcionado en otros sitios. Vale, pues el plan sería algo así como un paquete de medidas, donde todo está conectado. Primero, focalizar la acción policial y judicial para que la certeza del castigo para los extorsionadores aumente de verdad. A la vez, ofreces una salida real y a gran escala. Para que la gente se atreva a denunciar, creas canales seguros y anónimos. Y con esas denuncias ya puedes seguir el dinero, atacar sus finanzas y al mismo tiempo ayudas a los negocios legales a protegerse. Así que, con este plan ya dibujado, la cuestión es qué camino tomar, porque lo que se decida hacer o lo que se decida no hacer va a marcar por completo el futuro de este problema en México. Básicamente, se abren 3 futuros posibles. El optimista, que es aplicar este plan y empezar a ver cómo la extorsión baja en las zonas más afectadas. El de siempre, vaya, el de la continuidad, donde se cambian las leyes en el papel, pero en la calle no cambia nada, y la extorsión se convierte en una especie de impuesto criminal normalizado. O el pesimista, donde la cosa va peor, los grupos se dividen todavía más y al final cualquiera puede extorsionar. La elección y sus consecuencias están bastante claras. Y creo que si hay que quedarse con una idea de todo esto, es esta. No se puede esperar que el crimen desaparezca solo con discursos morales o con castigos que casi nunca llegan a aplicarse. Lo que hay que hacer es cambiar la ecuación. Que delinquir salga mucho más caro y que vivir dentro de la ley sea mucho más rentable. Y esto nos lleva a la conclusión final, que es la que de verdad importa. La lección de Boston, de Glasgow, de Medellín y el gran reto para México es justo este: crear un sistema donde el castigo sea una amenaza real y creíble y donde al mismo tiempo exista una alternativa de vida mejor y más segura que la que te ofrece el crimen. La pregunta, claro, es si se darán los pasos para que eso ocurra.